¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Fórum Jurídico Fiscal, programa que se emite por Canal 14 de Teleimagen Codificada y también para todo el mundo a través de nuestro sitio web forumjuridicofiscal.com.ar. También les quiero recordar que estamos en las redes sociales a través de Twitter, Facebook y en nuestro canal de YouTube, donde van a poder repasar y revisar cada una de las entrevistas de los 33 programas que llevamos en este ciclo 2013 y en lo que va del 2014. Quiero agradecer a la gente de La Perla por la vestimenta y meternos rápidamente en este programa que realmente tiene entrevistas muy interesantes con la producción desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del contador Ramón Pena y del doctor Ricardo Ferraro. Nos metemos rápidamente en el contenido de hoy de Fórum Jurídico Fiscal. Momento de introducirnos en el contenido del programa con el doctor Jorge Aróstegui. La exposición desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a tratar un tema muy importante, un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Mera que declara la inconstitucionalidad del artículo 2 de la Ley 25.345, la ley llamada antievasión. Recuerden ustedes que este artículo 2 establece que no serán computables a los efectos tributarios los pagos mayores a 1.000 pesos que no sean realizados de acuerdo a los medios consignados en el artículo 1. De esto trata justamente la inconstitucionalidad que declara el fallo. Lo vemos al doctor Jorge Aróstegui en Fórum Jurídico Fiscal. En esta ocasión nos vamos a referir a la ley 25.345, la que todos conocemos como ley antievasión, que desde hace tanto tiempo nos viene proporcionando motivo para hablar respecto a la misma. Pero en este caso nos encontramos con un muy importante fallo de Corte Suprema de Justicia en autos Mera Miguel Ángel, ¿sí?, contra DGI, que vio la luz el 19 de marzo del año 2014. Veremos que es de gran relevancia, no solo por el sentido en el cual se ha expedido la Corte Suprema, sino por el valioso aporte doctrinario que hace a la hora de fundamentar su postura. Todo esto se origina lógicamente, ante una determinación del fisco de la AFIP-DGI, porque impugnó gastos en el impuesto a las ganancias y créditos fiscales en el impuesto al valor agregado, porque este contribuyente no había cumplido con lo establecido en el artículo 2 de la ley 25.345, es decir, no utilizó lo que habitualmente denominamos medios bancarizados para cancelar compras o gastos cuyos importes eran superiores a los 1.000 pesos. El contribuyente realiza la apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación y ahí nos encontramos con una primera consideración técnica, ¿sí? La AFIP refiere que no corresponde la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación, pues no nos encontramos ante una determinación de oficio, sino que lo que ha hecho la AFIP es aplicar el artículo 14 de la ley 11.683, esto es impugnar justamente créditos fiscales o gastos, en definitiva conceptos improcedentes, por lo cual no se ha pasado por un proceso de determinación de oficio. El Tribunal Fiscal de la Nación en este aspecto pone el fondo de la cuestión por encima de las formas, porque a pesar de que no es formalmente una determinación de oficio, dice el tribunal, nos encontramos ante un acto mediante el cual el fisco en definitiva está determinando cuál es la cuantía del impuesto, por lo cual se declara competente. Y luego se expide el tribunal en favor de lo que es, refiriéndose a la colisión entre el artículo 2 de la 25.345 y el artículo 34 de la Ley de Procedimientos Tributarios, se expide en favor del artículo 34 de la Ley 11.683 por dos cuestiones, mejor dicho. Una que tiene que ver con la especialidad de esta norma y por otro lado por el hecho de que admite la prueba en contrario, lo cual es muy relevante a los fines tributarios, concepto que como veremos va a ser reflotado también más adelante en las posteriores instancias. En la misma línea, ante la apelación de la AFIP, ante la apelación del fisco,
la sala quinta de la Cámara se expide tomando varios de los conceptos del Tribunal Fiscal de la Nación y analiza más puntualmente lo que tiene que ver con la validez constitucional del artículo 2 de la Ley Antievasión, diciendo que una interpretación literal de este artículo implicaría en el impuesto a las ganancias gravar no solo ganancias, sino también gastos necesarios para la obtención de las mismas. Y en el IVA importaría estar grabando un valor agregado que no es el que en realidad ha obtenido ese contribuyente en la etapa de la cadena productiva a la cual pertenece, lo cual implica que estaría de hecho alterando el hecho imponible definido por el legislador, lo cual es a todas luces inadmisible. Por eso se expide también en favor del contribuyente, remarcando que en ningún momento el fisco ha objetado que esos gastos y esas compras hayan sido realizadas. O sea, la veracidad de las operaciones nunca estuvo en tela de juicio y en su caso fueron refrendados por hechos de la realidad que efectivamente habían tenido lugar. Finalmente llega la causa, vía recurso extraordinario, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que termina dirimiendo la cuestión en favor del contribuyente, reforzando los conceptos que fueron obtenidos, que fueron aportados por las instancias anteriores y con una contundencia muy importante a la hora de marcar la irrazonabilidad de la postura, de la determinación llevada a cabo por parte del fisco y por otro lado yendo al punto de que la aplicación de la ley antievasión tal como pretendía el fisco, implicaría realmente vulnerar o prescindir de la real capacidad contributiva del contribuyente, lo cual es un requisito esencial para la validez de un tributo. De este modo, no tenemos dudas de que nos encontramos ante un pronunciamiento judicial que marcará un antes y un después respecto a este tema y seguramente terminará con largas controversias en las cuales se estaba dando preeminencia por parte del organismo fiscal a las formas sobre el fondo de las cuestiones, lo cual este pronunciamiento ha dejado bien en claro que resulta inadmisible. Muy buena exposición del doctor Jorge Aróstegui, realmente lo vamos a tener, contador Pena, seguramente a lo largo del ciclo 2014. Momento de meternos en el ciclo habitual, en el micro habitual, digo bien, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Muchísima actividad en el Consejo porque el día jueves hubo una importante conferencia de prensa para empresarios y asesores. Viernes y sábado un curso muy importante de preparación del balance social. Estuvimos allí y realmente un muy buen curso donde hubo directivas muy importantes y muy estrictas referidos a la confección de los balances sociales y su importancia. Así que viene un año muy movido realmente este 2014 para el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Nuevamente aquí en Fórum la contadora Patricia Ivonne Orellana en el micro del Consejo. Buenas tardes, nuevamente el Consejo de Ciencias Económicas en el programa Fórum Jurídico y Fiscal. En esta oportunidad estoy acompañada por el licenciado Elías González, coordinador de la Comisión de Cooperativas. Ustedes saben que la profesión en Ciencias Económicas no solo incluye contadores públicos, sino también se encuentran matriculados los licenciados en Administración, los licenciados en cooperativas, los licenciados en comercialización y todas estas profesiones hoy tenemos diferentes actividades que las pueden convocar y trabajar de manera conjunta para el ejercicio en el marco de la incumbencia de cada una de ellas. Los voy a dejar con el licenciado Elías González
para que les comente todas las acciones que hemos realizado, muy importantes, dentro de lo que es la actividad profesional de los licenciados en cooperativas. Mi nombre es Elías Osvaldo González, soy licenciado en Cooperativas y Mutuales. Estoy a cargo de la coordinación de la Comisión de Cooperativas y Mutuales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas en Santiago del Estero. Es una comisión de reciente creación en abril del 2013 por el Consejo Directivo del CPCS en Santiago del Estero. Es la primera vez que se crea esta comisión, gracias a la comisión y a Patricia Orellana, que es su presidenta, aquí presente, y seguramente que es un hecho inédito porque es la primera vez que se da un espacio de tanta trascendencia al movimiento de la economía social en Santiago del Estero, siendo que en otras provincias y a nivel nacional tenemos una injerencia tremenda, más aún en estos momentos, con las creaciones de cooperativas a lo largo y a lo ancho del país. ¿Qué actividades hacen? Sí, desde ese momento, en el 2013, empezamos con el Día Internacional de las Cooperativas, que se celebra el primer sábado de julio de todos los años. Después siguieron la participación en la exposición de la economía social en la provincia de Tucumán. También es primera vez que participa el Consejo en esta actividad, intercambiando experiencias con otros grupos sociales y con otros consejos de la región NOA. En ese momento también se participó en un precongreso en Rosario, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, como precongreso a lo que viene ahora en octubre en Buenos Aires. Y en noviembre hicimos en Santiago del Estero, no solo como representantes de Santiago, sino también de la región NOA, como precongreso del CIRIEC, que viene ahora en octubre del 2014. En cuanto a las proyecciones del 2014, en ese momento también se firmó un convenio con FEDCOT, que es la Federación de Cooperativas de Trabajo de Santiago del Estero. Se solicitó al IAIES, que es el Instituto Argentino de Investigación en Economía Social, para que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas ingrese como asociado a ese IAIES. El IAIES es un instituto que hace investigación sobre economía social y el CPCS va a ser el primer consejo profesional del país que ingresa, a tal extremo que ahora está en el comité organizador para el próximo 30º Congreso que se hace en Buenos Aires. Como proyecciones inmediatas, en el 2014 hemos trazado unas líneas de acciones que tienen que ver con darle mejor servicio profesional al matriculado de Ciencias Económicas y hacer una cosa que no se hizo en toda la historia del Consejo Profesional, como es la actualización y el intercambio de experiencias con asociados matriculados al CPCS de todo el interior de la provincia. Así tengamos un licenciado o un contador, le daremos la actualización y toda la información que necesite. También participaremos el 5 de julio, que es un día sábado, como primer sábado de la celebración de las cooperativas en Beltrán, que es donde se va a realizar este año. Y el 30 y 31 de octubre en Buenos Aires, como comité organizador, con participantes de matriculados que presenten trabajo de investigación a nivel internacional. Como habrán escuchado, una actividad muy fructífera por parte de los licenciados en cooperativas, que hoy en el Consejo de Ciencias Económicas también son protagonistas de esta realidad institucional. En oportunidades anteriores esto no se daba, pero fundamentalmente porque los licenciados en cooperativas era un número menor. Con el transcurso del tiempo y con todas estas actividades, más los servicios y beneficios que hoy tiene un matriculado en Ciencias Económicas, los licenciados en cooperativas han ido creciendo en su actuación dentro del Consejo, y la prueba de esto es el relato del licenciado Elías González, quien coordina la Comisión de Cooperativas y Mutuales de este Consejo, al cual los invito a participar todos los días jueves a las 21 horas en la sede calle Buenos Aires número 734. Muchas gracias nuevamente y será hasta una próxima oportunidad.
Pasó el micro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas con el trabajo en cooperativas, muy importante realmente el accionar en este año 2014. Queremos agradecer también a la gente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, a la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la universidad, que es una institución que se ha consolidado como una de las facultades más prestigiosas de la región. Desde su fundación en el año 1977 se trabaja con el propósito de acompañar en el proceso de enseñanza y aprendizaje a sus estudiantes. En la actualidad, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud cuenta con 12 carreras de grado, realmente muy impresionante, mucha cantidad, y ustedes pueden conocer toda la oferta educativa, fechas de exámenes, horarios de clases a través del sitio web fhu.unce.edu.ar, y también podés seguir en Facebook a la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Bienvenido la facultad a nuestro programa, a este Fórum Jurídico Fiscal. Seguimos con el programa, mes de mayo muy complicado realmente para todos los colegas que afrontan una cascada de vencimientos. Ya venció, recuerden ustedes, en la semana pasada las declaraciones juradas de ganancia mínima presunta y bienes personales para las personas físicas que tienen participación societaria. Asimismo, aquellas empresas que cierran sus ejercicios el 31 de diciembre del año 2013 deben declarar o declararon en mayo del 2014 ganancias y ganancias mínimas presuntas. Además, se debe liquidar el impuesto a los bienes personales como responsables sustitutos de los accionistas de dichas sociedades. También hay vencimientos en ingresos brutos y en IVA, como habitualmente ocurre todos los meses. Y tiene también el contador que afrontar la recategorización cuatrimestral del monotributo y la declaración jurada por el primer cuatrimestre del año 2014 para las categorías más altas del régimen simplificado. Es decir, contador Pena, realmente muchísimo trabajo, un mayo muy agitado para todos los contadores, y hay que afrontar, como decíamos en el comienzo, una cascada de vencimientos. Ahora sí, nos metemos en la continuidad del programa. Realmente una entrevista muy importante del doctor Ricardo Ferraro con un amigo de la casa, ya una presencia obligada, el doctor Santiago Sáenz Valiente, que va a hablar de la factura electrónica en el régimen o en el sector agropecuario. El doctor Santiago Sáenz Valiente en Fórum Jurídico Fiscal. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Por favor, un placer. ¿Cómo estás? Bueno, se vino la factura electrónica y cada vez se generaliza más. Y avanza sobre el agro también. A ver, danos un panorama. No hay duda, todo lo que es informático está avanzando rápidamente. Para el caso del agro sabemos que está la liquidación primaria de granos, que normalmente lo hace un acopiador, y cada vez hay más información que remitir. Y en este caso, el tema de la facturación, es importante tener en cuenta algunos efectos, porque el 1 de mayo empezó para lo que es arrendamientos y alquileres, y esto es urbanos y rurales, por cuenta propia, por cuenta ajena, y también los subarrendamientos. En la práctica hay que tener en cuenta diferenciar lo que es este contrato de cambio, que es el arrendamiento, que está especialmente planteado en esta resolución 3571, de lo que puede ser un contrato asociativo. Porque en un contrato de arrendamiento, donde se cede el uso y goce del bien, si bien está exento de IVA, especialmente porque lo plantea el artículo 7 de la ley, lo que se prevé entonces que si hay un sujeto que es responsable inscripto por otras operaciones grabadas, al ser responsable inscripto y tener algún bien propio que arriende o subarriende uno a un tercero, está obligado a emitir factura electrónica desde el 1 de mayo. Por lo tanto, tiene que inscribirse primero como sujeto, empadronarse, y después emitir por alguno de los métodos alternativos, que puede ser en la web, directamente online. Si son pocas operaciones es mejor, es más práctico. Si no, tendrá que comprarse un software, o si no, podrá utilizar por lotes el aplicativo de la FIP. La cuestión es que, entonces, siempre que haya un sujeto responsable inscripto que tenga un alquiler,
sea este alquiler grabado o no, tiene que aplicar factura electrónica. Esta aclaración es importante, grabado o no. Grabado o no, en mi juicio es así. Y incluso arrastra a todo el resto de las operaciones que no se hacían vía electrónica. Por ejemplo, yo soy un responsable inscripto, tengo hacienda, tengo granos y además tengo una tierra rural, parte la arriendo. La tierra rural tendré que emitir una factura A, sin IVA por supuesto, haciendo referencia a la exención, pero va a ser vía electrónica. Y además, si yo vendo, por ejemplo, directo, Hacienda, voy a tener que por esa venta de Hacienda hacer, a mi juicio, factura electrónica. Lo otro será a través de acopiadores, por liquidación primaria de granos. Esto en primer lugar. Después hay otra cuestión que me parece importante aclararla, que es el tema de los contratos asociativos. Los contratos asociativos, en este sentido, a mi juicio, ni antes ni ahora es necesaria una factura. Es decir, acá sabemos que hay una situación de nacimiento de hecho imponible, normalmente, que a veces la propia factura genera el nacimiento del hecho imponible. Acá estamos hablando de una distribución de frutos. Sabemos todos los dictámenes que hay dando vueltas, el 3894, el 8192, que son dictámenes ejemplificadores en este aspecto. Lamentablemente son dictámenes. Me gustaría que lo hubiera dicho por lo menos el decreto reglamentario, ¿no? Esos dictámenes no hablan de emisión de factura. No, en absoluto. Por eso mi opinión es que no corresponde hacer factura, sino una liquidación de, digamos, de distribución de frutos entre las partes en función de lo que se ha acordado porcentualmente, donde lo prolijo es hacer una liquidación y firmarla ambas partes. ¿Por qué? Porque esencialmente no se produce hecho imponible en esa distribución de frutos, lo dice la propia opinión del fisco. Ahora después, cuando le vendan a terceros, se hará la liquidación correspondiente, la venta a través de una factura, la entrega del grano a un acopiador, como sea. Pero lo cierto es que ni antes ni ahora para un contrato asociativo en la distribución de frutos fue ni es necesario emitir, a mi juicio, una factura. Por lo tanto, tampoco es necesario emitir factura electrónica. Bueno, el fondo de la cuestión es emitir la factura, después que sea electrónica o que sea en papel. Por eso yo creo, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Si no hace falta, no hace falta porque cambie la modalidad. Sí, a veces logro que estés de acuerdo conmigo, lo cual me parece estupendo. No, y hay otra cosa que es importante marcar, que es muy frecuente encontrar en el agro sujetos que no emiten factura alguna y que consideran que es suficiente con la suscripción de un contrato de arrendamiento, porque bueno, a raíz de la 2820 que lo exige o la resolución 27, la 2300, que es necesario plantear y entregar copia de la documentación completa, a veces dicen, bueno, empezaron a prolijarse. Pero la verdad que la emisión de factura es obligatoria. La 1415 solo exime al caso de los inmuebles urbanos con destino a vivienda de más de 1.000 pesos o 1.200 pesos. Con lo cual, digamos, creo que esto va a obligar a muchos, por las sanciones que puede implicar de la ley de procedimiento fiscal, el no cumplir con el régimen. Ya estaba, pero bueno, ahora van a estar más sobre, digamos, el contribuyente seguramente, más control y entonces, bueno, va a surgir probablemente una multa si no cumplen. Es decir, más allá de que uno liquide el impuesto a los ingresos brutos e incluya la renta en el impuesto a las ganancias, es obligatorio la emisión de factura cuando hay un arrendamiento rural. Y tener en cuenta que el arrendamiento rural no siempre está exento de IVA. Puede pasar que sea un arrendamiento de tierra rural, catastralmente rural, pero el destino no sea rural. Sea, por ejemplo, turismo, que es bastante frecuente y ni hablar en el sur. Con lo cual, digamos, eso también hay que tener en cuenta, porque en esos casos está grabado con IVA, además, ¿no? O sea, habrá que cargarle el IVA correspondiente con el 21% y discriminarlo, por supuesto. En definitiva, lo que estás diciendo es, hay que tener en cuenta dos cosas, el tratamiento por un lado y la modalidad de facturación por otra, que en todos los casos va a tener que hacerse electrónicamente. Exactamente, exactamente. La situación, además, o sea, si bien hay una opción en determinadas, en todo el resto de las actividades, aquí se transforma en obligatorio para los responsables inscriptos con independencia del nivel de facturación. No importa que facturen 10.000 pesos por año. Antes, digamos, para otros casos son 600.000 anuales. Pero acá de lo que se trata es, y tener en cuenta también los monotributistas, que eso no se ha modificado y los que están dentro de la categoría H o en adelante están obligados a hacer factura electrónica. Santiago, muchas gracias y muy claro, como siempre, desde ya. Gracias, Ricardo.
Seguimos con Belisario y con Ramón. Ahí estaba nuestro amigo el doctor Ricardo Ferraro en la entrevista con el doctor Santiago Sáenz Valiente. El 1 de abril entró en vigencia la factura electrónica para el sector agropecuario. El 1 de mayo, como decíamos en el programa anterior, entró en vigencia la factura electrónica para el cobro de alquileres. Y como ven ustedes, paulatinamente se va ampliando el universo para el uso de factura electrónica, así que seguramente vamos a tener novedades con respecto a ello a lo largo de este ciclo 2014. No se pierdan el próximo programa con aspectos prácticos, realmente muy importante el tema, aspectos prácticos en lo referido a empleados de casas particulares, trabajadores de casas particulares, realmente una muy buena entrevista. Se está terminando este programa número 33. Nos vamos a encontrar seguramente la próxima semana a través de Canal 14. Síganos a través de las redes, a través de forumjuridicofiscal.com.ar, en Twitter, en Facebook, en nuestro canal de YouTube. Nos vamos con una frase muy interesante de Vicente Oscar Díaz nuevamente y con una canción de la película Cinema Paradiso que realmente nos agrada. Así se termina una nueva edición de Fórum Jurídico Fiscal.